Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Buenas noches. Una semana más estamos en Tierra de Olivos. En el programa de hoy vamos a hablar de algo, digamos, yo veo dos cosas fundamentales dentro del mundo del olivar y concretamente en el aceite de oliva virgen y virgen extra. Por un lado, el mundo, digamos, sobre la salud, que es lo que nos dice las aportaciones, el excelente producto que es nuestro aceite. Y luego, evidentemente, que estamos hablando de un producto que hay que comerlo, por lo tanto es un producto donde la cocina, la gastronomía, forma, digamos, es el otro pilar fundamental para decirle al mundo pues la importancia y lo ideal y lo recomendable y lo importante que es cocinar pues con una grasa como es el aceite de oliva, un buen AOVE. Bueno, y para hablar en esa parte, concretamente en esta última, pues bueno, pues tenemos una persona pues de Jaén, una persona joven, una persona que tiene toda una trayectoria tremenda y además muy reconocida a nivel mundial, porque entre ellos es una estrella Michelin, concretamente hace ya más de 6 años, va camino ya de 7 años, donde fue reconocido y fue acreditado con una estrella Michelin, y me estoy refiriendo al dueño del restaurante, al creador del restaurante Dama Juana. Bueno, y esa persona es Juan Aceituno, que como digo nos acompaña en la entrevista del programa de Tierra de Olivos de esta semana. Juan, pues muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues tenemos un poco por costumbre que sea el propio invitado, bueno, pues quien nos cuente quién es, en este caso Juan Aceituno, qué vinculación tienes, aparte evidentemente que hablaremos largo y tendido sobre el mundo de la gastronomía, la importancia de la AOVE y todo eso, pero bueno, un poco por ir conociendo algunas cuestiones más personales y sobre todo esa vinculación, que son muchas, que tienes con el mundo del olivar, aparte lógicamente del mundo gastronómico, y como digo, entraremos ahora en detalle. Bueno, pues nada, pues soy nacido en Valdepeñas de Jaén y criado en una familia, bueno, olivarera, porque mi familia, mi abuela, pues siempre ha tenido, y mi abuelo siempre han tenido olivos. Entonces yo desde pequeño, pues sí que he visto y lo veía como una cosa normal, y creo que como casi todo jiennense ve normal, ¿no?, el aceite de oliva. Ya me di cuenta que no era tan normal utilizar aceite de oliva conforme fui creciendo y fui saliendo de Jaén, y claro, conforme vas pasando de Peñaperros, Madrid, Burgos y llegas al norte, claro, el aceite de oliva, ese uso, yo no entendía que era normal, porque claro, nacido, criado, o sea, casi bañado con aceite de oliva, no se puede decir, y conforme yo iba creciendo, te digo, cuando tenía 20, 22 años, yo pensaba que el aceite de oliva era... Que había un uso más claro, normal por el mundo, ¿no? Por lo menos fuera de nuestro territorio. Claro, eso es un poco la incultura mía de... Bueno, no la incultura, sino cuando uno es pequeño, pues no sale de su casa, ¿no? Cuando empieza a salir es cuando te das cuenta de muchas cosas, entre otras, descubro que el aceite de oliva no está tan extendido como yo pensaba. Es un gran desconocido, Poco a poco, bueno, pues se va conociendo mucho más, pero siempre digo lo mismo, se conoce más que hace 10 años, pero esperemos que de aquí de años se siga conociendo más todavía. No, efectivamente, como bien has dicho, en los últimos años, pero los últimos años estamos hablando de las 2 últimas décadas, donde sí ha habido un impulso importante y está habiendo un impulso importante en dar a conocer al mundo nuestro aceite de oliva y aceite de oliva virgen y virgen extra, pero sigue siendo un desconocido. Las evidencias están claras, es decir, dentro de lo que es el consumo mundial de grasa, el aceite de oliva estamos los penúltimos, tan solo nos sigue el aceite de maíz. Pero bueno, como digo, no es cuestión de hablar en crítica o en negativo, sino todo lo contrario. Lo importante de que Jaén, el peso de la gastronomía es muy significativo. Restaurantes con estrella Michelin, que no es cualquier cosa, todo lo contrario, estamos hablando del top a nivel de la gastronomía, pues hay un número ya muy importante y en poco tiempo donde se ha ido creciendo, pero creciendo a base de muchísimo esfuerzo y de muchísimo trabajo. Y en el caso de Dama Juana, bueno, ¿cómo empieza el proyecto de Dama Juana como tal? Por parte, ¿no?, de tu abuela, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, bueno, quiero decir el proyecto como restaurante, sí. Tu abuela ahí, bueno, hay mucho que contar, sí, ¿no? Bueno, pues lo cuento aquí de manera un poco más breve. Al final, Dama Juana, lo que es hoy en día el restaurante, es y era
lo que yo quería que fuera, y está siendo y es, y espero que será, ¿no? Que siga siendo, era mi proyecto más personal, porque es mi tercer restaurante que yo abro, ¿no? Y tercero, y espero que también, vuelvo a repetir, el último, ¿no? Entonces quería que fuera muy, muy, muy personal, que sea un proyecto el cual, porque lo monté desde cero, todo muy mío, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido otros restaurantes, básicamente yo he seguido con los nombres que tenían, he alquilado un negocio y he continuado con el nombre, con la publicidad que tenía, puesto que ya llevaba un tiempo. Pero este no, este quería que fuera mío, pero hacerlo mío desde cero, ¿no? Y no sabía qué nombre ponerle. Lo tenía todo, tenía la fecha de apertura, tenía todo, o sea, la carta hecha, y a falta de 15 días, o 20 días, tampoco voy a exagerar, no sabía cómo ponerle. Y un día, pues, yo a mi abuela, pues, siempre he cocinado con ella, me ha enseñado, he hecho quesos, matanzas, pastelería, o sea, me ha enseñado guisos. Entonces yo con mi abuela tenía una conexión muy especial, algo más que de nieto y abuela, ¿no? O abuela y nieto. Y un día, pues, a mí se me ocurre que digo, si el nombre lo tengo en casa, ¿no? El nombre lo tengo en casa claramente, pero se me ocurre en un segundo. Total, que yo cojo y llamo a mi padre y le digo, ¿qué te parece el nombre? Y a mi padre le encantó. Claro, porque Dama Juana, para el que no lo sepa, puede tener dos significados. Dama Juana, todo junto, es la vasija ¿no? de cristal donde se metía el aceite, donde se guardaba el vino, pero Dama, espacio Juana, pues significa lo que yo quiero que signifique, que es señora Juana, ¿no? O abuela Juana, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que está muy bien el origen, la historia, claro, y sobre todo porque ahí hay mucho sentimiento y, como tú dices, un proyecto que no es un restaurante cualquiera, sino porque nace ya con mucha intención, ¿no? Con una proyección muy clara. Es como te digo, es rendirle tributo a una gran mujer que fue mi abuela, que yo no le debo a ella más que de ser mi abuela, ni ella me debe a mí más que ser su nieto, pero sí que es verdad que había un vínculo, una relación, un sentimiento especial, y yo la verdad que es de las cosas quizás más bonitas que he podido hacer o haré en mi vida, es ponerle ese nombre a esa gran mujer que me inculcó tanto de sus conocimientos, pero aparte de conocimientos culinarios, también conocimientos para el desarrollo mío, ¿no? En la vida, ¿no? Maneras de comportamiento, pues, entonces yo le estoy agradecido, y por eso, bueno, la cosa más bonita, que es por lo que estoy orgulloso, es de que cada día que abro ese restaurante, pues tengo a mi abuela presente, ¿no? La verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, eso es felicitar, sí. porque bueno, ese planteamiento ya dice mucho porque ella se lo merece, de vosotros. Eso ha sido ella la que se lo ha ganado, yo no he hecho nada, ¿eh? Claro que sí. Pero, bueno, ¿y cómo ha evolucionado? Porque eso fue la estrella Michelin. Fue 2019. En el 2019, sí. En noviembre, si no recuerdo mal, o sea sí. Que este año cumpliréis ya 7 años. Este año, si no pasa nada y si todo va como tiene que ir, pues cumpliremos, esperemos. Que vaya todo como tiene que ir, que es bien, vamos. Sí, esperemos que mantengamos nuestra estrella y que sigamos, bueno, pues sigamos pues contribuyendo, bueno, para la gastronomía de Jaén, al aceite, con nuestra propuesta. ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto en este tiempo? Es decir, porque, bueno, pues vosotros, es que claro, hablar de cómo ha evolucionado el restaurante o cómo ha evolucionado el proyecto durante el reconocimiento de Estrella Michelin, pero que vosotros que lleváis un año, o sea, que prácticamente toda la vida, ¿no? Bueno, menos. ¿A qué se refiere? No, me refiero a que el restaurante Dama Juana, estamos hablando 6 años con la Estrella Michelin, sí. Pero lo que es Dama Juana es poco más. Claro, porque nosotros abrimos en marzo del 19, que no te había entendido, en marzo del 19, y en noviembre del 19 nos dieron la estrella, o sea, prácticamente 7 meses después de la apertura. Entonces, pues a mí, cuando abrimos como el negocio es todo uno, pues había parte de bar y parte de restaurante. Cuando nos dieron la estrella, en noviembre, el cliente no quería bar, quería ver qué pasaba, ¿no? Que por lo que nos habían dado la estrella, ¿no? Por el restaurante, por el menú de degustación. Entonces, el bar no funcionaba porque todo el mundo quería restaurante, pero claro, el restaurante tenía 5 mesas. Entonces, claro, era muy pequeñito, entonces decían muchas veces que no, y el bar vacío. Entonces, lo que hicimos es que, bueno, vino la pandemia. Ya estamos hablando finales del 19, en marzo del 14 vino la pandemia, y cuando pudimos volver a funcionar sobre junio, julio de 2020, lo que era bar lo transformamos en restaurante, o sea, todo ya era el mismo espacio. El bar era donde había antes 7 mesas de bar, había 2 de restaurante que complementaban a las 5
ya existentes. Entonces pudimos atender un poco más de público, ¿no? Luego eso en el 2020 y en el 2022 lo tiramos entero al suelo, el restaurante. Cuando digo lo tiramos porque yo no creo que sea yo solo, yo dependo también de mucha gente, aunque yo soy el dueño, pero tengo un equipo muy grande y una familia que me apoya, ¿no? Y entonces por eso hablo en plural, ¿no? Digo, lo tiramos al suelo y lo volvimos a hacer nuevo, ¿no? Y creo que Damajuana en este tiempo, desde 2019 a 2026 que estamos, o sea, es que ha habido muchos cambios, no ha habido solamente un cambio, ha habido desde, era bar, era restaurante, estéticamente, la propuesta gastronómica. Y en el lado, perdona, en el lado gastronómico, sí. ¿Cómo ha ido, digamos, evolucionando, cómo ha ido transcurriendo en ese periodo? Pues sí que es verdad que ya a raíz de darnos la estrella, pues nos quitamos ciertos complejos, nos quitamos pues, cosas que a lo mejor no nos atrevíamos a hacer o pensábamos que iba a costar más trabajo, pero al tener el respaldo de la estrella Michelin, pues sí que es verdad que bueno, como que te deja llevar un poco y creo que muestra lo mejor de ti mismo. Y creo que Damajuana cada año, creo, y eso es lo que lo tiene que decir el cliente, no yo, creo que cada año se va superando y ya no es que se coma mejor de un año para otro, sino que se disfruta más. Y en ese trabajo estamos, o sea, lo que queremos es que el año que viene sea mejor que este y así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Porque la cocina que vosotros hacéis, en un principio el planteamiento es de cocina tradicional, claro, ya llevado a otro nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, pero que digamos el concepto, la síntesis y la filosofía o el planteamiento es eso, de cocina tradicional, ¿no? Una cocina inmensamente tradicional, creo que básicamente andaluza y típicamente española, o sea, una cocina que no vamos a descubrir nada, José Luis. Yo siempre cuando me preguntan cómo catalogas tu cocina, no vamos a descubrir nada, pero sí que es verdad que bueno, vamos a intentar recuperar recetas antiguas, productos que ya no se utilizan, recetas históricas, y junto con las técnicas de hoy en día, junto con las ganas de sorprender, junto con hacer unos menús cada día más saludables, pues le vamos a dar esa vuelta de tuerca sin enmascarar lo que es el plato tradicional o antiguo, ¿no? Que eso es lo más importante, no borrar lo antiguo, sino intentar igualarlo, pero darlo, en vez de un plato que se comía en el 1930 o un plato que se comía en posguerra, que también lo tenemos, pues darlo hoy en día, adaptándolo en tiempo y forma, ¿no? Esa es la idea. Sí, que es el mantener esa tradición, pero bueno, llevado al día de hoy con otra... Claro, llevado al siglo XXI y luego también entendiendo ese plato dentro de un menú de degustación que puede tener 14, 15, 16 platos o pases, y que ese plato conviva en el tiempo y la forma con el resto de platos que el cliente se va a comer, que es importante porque yo te puedo poner unos huevos fritos con chorizo y ya después de eso no te va a comer nada, ¿no? Ahora podemos hacer unos huevos fritos con chorizo, por decir un nombre, de una manera que después tú puedas seguir comiendo. Entonces creo que esa es la idea, ¿no? De aligerarlo un poco todo, ¿no? De hacerlo un poquito más sutil, ¿no? Sí, que a veces también se come mucho por la vista, sí. Pero aquí lógicamente lo que bien estás diciendo, ¿no? Que esa forma de preparar y de hacer pues te claro. permite recrearte comiendo, sí. Que es y que antes, José Luis, no nos vamos a engañar, antes se comía para vivir. Entonces, antiguamente, y lo sé por mi abuela, como he comentado antes, ¿no? Lo que ella me transmitió, mucha harina, muchos panes, mucha grasa. ¿Para qué? Porque no había comida, no había subsistencia, no había medios. Entonces, lo que se trataba era de, entre comillas, engañar al cuerpo, con mucho pan, con mucha harina, ¿no? Con mucho aceite, para que tuviera fuerza al día siguiente esa persona para ir a trabajar, para poder ir a llevar a los animales a que pasten, para ir a coger la aceituna, ¿no? Entonces, claro, eso para mí supone un reto de aligerar esos platos y entenderlos en el contexto que estamos hablando, dentro de un menú de degustación de un cliente 3 o 4 horas sentado en la mesa. O sea, no podemos cansarlo, no podemos agobiarlo. Sí, son varias propuestas que hay desde el lado de
de la salud, por lo que te dices, pues eso, de ir reduciendo todo aquello que es menos saludable, sí, o utilizar lo no saludable, y bueno, y darle, pues eso, al final un placer gastronómico y estar ese tiempo disfrutando. Has comentado ya el aceite. El aceite de, vamos, una estrella Michelin, en este caso en Jaén, bueno, ¿qué importancia se le da al aceite de oliva, a nuestro AOVE, al aceite de oliva virgen extra? Bueno, pues en mi casa, en Damajuana, pues si te digo que no es lo más importante, te estaré engañando aquí a los espectadores, puesto que todo gira en torno al aceite. O sea, nosotros no distinguimos aceite para freír, aceite para terminar una ensalada. Podemos distinguir de variedades, pero el aceite es que hay aceite por toda la cocina. Hay botellas de aceite abiertas por toda la cocina, puesto que casi todo, no voy a decir todo, pero es que casi todo arranca con un chorrón de aceite, o se termina en mesas con una gotita de aceite, o se termina antes de salir el cliente en la mesa de la cocina con una gota de aceite. O sea, todo gira en torno a nuestra grasa, ¿no? Sí, o sea que el aceite es protagonista en todos los sentidos, es decir, lógicamente desde la elaboración, pero hasta en esas gotas, como tú dices al final, que visualmente también, ¿no? El cliente, el comensal también lo perciba, ¿no? De una manera u otra. A veces utilizamos el aceite como un recurso también visual para que se vean unas gotitas de aceite en el plato, bien alineadas. Otras veces lo utilizamos también como una terminación en la sala, para que el camarero termine delante del cliente con aceite, y la mayoría de las veces es porque forma parte de la receta, ¿no? O sea, sí o sí arranca con aceite o se termina a la hora de hacer una emulsión pues, con aceite. Has comentado también variedades. Lógicamente estamos en Jaén, Damajuana, como bien estás diciendo, no se da por hecho, sino que ahí está constatado y dicho y demás del uso del aceite de oliva virgen extra, pero ¿utilizáis más variedades que la predominante en Jaén, como es la picual? Básicamente nosotros la que utilizamos, como bien has dicho, el 80-85% es la picual, pero sí que utilizamos varias. Por ejemplo, nosotros trabajamos con aceite supremo, y que son de aquí de Jaén Capital, y Aceite Supremo todos los años hace unas variedades que nos encantan, y aparte como que tiene esa necesidad de probarlas, porque claro, cada año son diferentes. Estamos hablando de variedad cornezuelo, de variedad royal, variedad hojiblanca, por supuesto arbequina, y sí que es verdad que las probamos y en algún plato tienen su cabida, pero como bien has dicho, al 80-85% yo con el picual es con el que más cómodo me siento, ¿no? Porque desde pequeño es el que tengo aquí en mi cerebro, ¿no? Bueno, lógicamente el hecho de Jaén promocionar la variedad picual, que es lo que estamos diciendo, que es la más predominante, pero está predominante, o sea, es una variedad muy predominante, pero sobre todo es que es una de las variedades más importantes dentro de las 2.000 que hay en el mundo, de las 200 que se comercializan, que no estamos hablando de cualquier cosa, pero la variedad picual es que es una variedad de muchísimo, que tiene mucho peso, ¿no? Sí. Es una variedad, no es una variedad cualquiera, todo lo contrario, es una variedad importante. Sí, tiene mucho peso a nivel pues mundial. Dentro de todas las que hay, la picual, me imagino que cada zona pues tendrá la suya, pero la picual es una de las grandes, ¿no? Referente en variedades, ¿no? Pues bueno, ya han visto ustedes la importancia que es la importancia, lo necesario y sobre todo lo agradable que es el comer de una manera pues eso, placentera, y sobre todo con lo que nos está aportando y diciendo Juan Aceituno con su restaurante, con Damajuana, con la categoría de una estrella Michelin. Pues a la vuelta de publicidad vamos a seguir hablando con nuestro invitado y vamos a profundizar más, pues lo que es el mundo de la AOVE dentro de la gastronomía, y concretamente la gastronomía de Damajuana. Nos vemos a la vuelta de la publicidad en Tierra de Olivos.
cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.
Seguimos en Tierra de Olivos con Juan Aceituno, con el dueño, con el cocinero, con el chef del restaurante Dama Juana, que como ya he recordado y sigo recordando, una estrella Michelin de hace ya pues más de 6 años. Y bueno, pues ahora en esta parte donde vamos a seguir profundizando y más acercándonos al lado, digamos, propio de Tierra de Olivos, que es la importancia del olivar y del aceite, lleva un tiempo ya también con una marca propia, ¿no? Dentro de lo que es Dama Juana, bueno, que la propia marca es Dama Juana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, pues es un proyecto familiar, es un proyecto muy sentimental. No es un proyecto económico, aunque al final hoy en día todo gira en torno al dinero, todo cuesta dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un proyecto que esté pensado para ganar dinero. O sea, y cuando hablo de esto, hablo del aceite que hacemos en Dama Juana, de la finca de mi abuela. Mi abuelo y mi abuela en el año 1980 compraron una finca de olivos en el término municipal de Jaén, pero pegando ya a, bueno, concretamente de Otiña, pegando a la Sierra Sur, Pantano y Quiebrajano, Los Villares, Valdepeña, ¿no? Por ahí. Y yo por lo que me cuentan, esa finca estaba abandonada. Entonces, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos años, ¿no? Años mejores, años peores, pues se consiguió hacer la finca de olivos que hoy en día, bueno, pues regenta la familia, ¿no? La familia de mi padre y mi padre. Y yo me propuse, digo, oye, que también, aparte del nombre de Dama Juana del restaurante, que ya lo tenemos, a mi abuela le hubiera gustado ver que ese trabajo, ese esfuerzo, cuando me consta que muchas veces casi estuvieron a punto de tirar la toalla, que ese esfuerzo se vea recompensado, porque al final, claro, la finca produce aceite, ¿no? Es de olivos, produce aceite. ¿Qué le iba a decir a mi abuela que hace en el año 1980, 81, 82, 83, ese trabajo, ese sufrimiento, esa manera de seguir trabajando y de no desfallecer y de querer continuar, por muy duras que se pusiera la situación, que en el año 2021, 2022, 2023, etcétera, etcétera, ese aceite, ese fruto de tanto trabajo iba a estar puesto encima de una mesa en el restaurante de su nieto, ¿no? Entonces, por eso es lo que digo que es un proyecto sentimental puro y duro, ¿eh? Sí, pero vamos, un proyecto sentimental pero que esto es para terminar en una película, esto sí, en una entrevista se queda muy corto. Sí, bueno, yo lo entendí así, que aparte del nombre, que el nombre va a estar siempre, que claro, al final, el hilo conductor de mi vida ha sido la finca esta que te estoy hablando, la finca de mi abuela, que se llama Finca La Parrilla. ¿Por qué? Porque mi abuela y mi padre pues me han transmitido lo que son los valores del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, y yo me propuse y dije, oye, ¿y por qué no rematamos ya con el culmen que es que ese aceite, ese producto, que luego se transforma, por supuesto, es un negocio, a ellos lo transforman en dinero, ese aceite, para poder vivir, ¿no? Pero ¿por qué no sacamos una ramita, sacamos una deriva de ese proyecto de mi abuela del año 1980 y ponemos ese aceite en la mesa, ¿no? Pues así lo hicimos y la verdad que, claro, para nosotros es más que un aceite, porque es que lo que servimos en la mesa es, nunca mejor dicho, el fruto, ¿no? Claro. El fruto de tantos años. El fruto, exacto, el fruto, claro. No solamente eso, el zumo de la aceituna, claro, sino que es el fruto. Por eso digo que es puramente, gran trabajo. Puramente claro, sentimental a más no poder, ¿no? Porque que mi abuela eso ya no lo ha visto porque falleció, pero bueno. Pero te iba a hacer esa pregunta, sí. Digo, tu abuela ya has dicho que falleció, ¿hace mucho tiempo? Pues mira, nosotros abrimos el 20 de marzo de 2019 el restaurante y ella falleció el 6 de abril del 19, o sea, solo lo vio 16 días abierto. Es que esto es un poco, bueno, cuanto menos es anecdótico, ¿no? Decir, sí. Oye, ¿y por qué? Pero ya, perdona, ese poco tiempo, ese poquísimo tiempo, ¿ella era consciente de todo? Sí, no, ella fue consciente hasta los últimos 2 días, porque ella se rompió la cadera y se cayó, o sea, no se cayó y se rompió la cadera, rompió la cadera, se cayó, y a partir de ahí ya pues, duró, no sé si 2 o 3 días, pero ella, la foto que tenemos hoy en día, lo que es el logo del restaurante, es ella en la puerta del restaurante. Entonces sacamos su foto, lo que es la cara, y eso es el logo del restaurante. O sea, yo voy con mi abuela a todos los sitios, es el logo. Muy bien. Pues bueno, lógicamente, en cierta ocasión me comentaste de que, porque claro, vemos nosotros el aceite, del tema gastronómico, bueno, en todos los sentidos, pero por ejemplo, claro, el reconocimiento de estrella Michelin
no tiene nada que ver con el aceite, es decir, el aceite para nosotros tiene un valor, Sí. para otros tiene menos, para otros no tiene ninguno, pero en definitiva, ¿qué nos puedes decir del conocimiento con otros, digamos, con otros conocidos o colegas o compañeros, digamos, de profesión, lógicamente con la misma distinción tuya, sobre el conocimiento del mundo del aceite de oliva, de la AOVE? Bueno, pues al final, José Luis, yo aquí siempre me gusta incidir en que, por supuesto que mi grasa favorita, por cultura, por salud, por cualidades organolépticas, es el aceite de oliva, pero sí que es verdad que yo nunca voy a desprestigiar lo que es otra grasa, ¿no? Porque seguro que no hay una verdad absoluta en el mundo y sobre todo también no vamos a decir que el aceite es ahora mismo y que lo mejor, que para mí es lo mejor, pero que las otras no valen. Entonces yo cuando comparto con otros compañeros reconocidos y reputados, sí que es verdad que dependiendo de dónde sean, lo que hablábamos antes, dependiendo de dónde sean, pues tienen más cultura del aceite o menos. Pero sí que es verdad que lo que sí yo he ido notando es que de unos años para acá, de unos 15 años para acá, que creo que en Jaén ha habido una revolución, ¿no?, a la hora de hacer el aceite, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi padre nos llevaba por aceite, cuando ya empezaba a haber aceite ya con máquinas más industriales, ¿no?, que no era con los típicos capachos, pues yo me acuerdo que eso costaba entender, porque incluso mi padre, ese sabor tan, a lo mejor más fuerte, más puro, el que tenemos ahora, ¿no?, más amargo, él, me acuerdo que a lo primero iba a coger aceite para nuestra casa de los capachos, que aceite más dulce, que no era dulce, que era atrojado. Era trabajado, exacto, Era- exacto. O era- sea, estábamos hablando de un buen producto, de un excepcional producto, a uno malo o malísimo. Claro, pero y sin embargo, yo claro, sí. ese momento yo era pequeño, pero lo viví, tú te acordarás mejor que yo, ese cambio, ¿no?, de que había molinos que todavía hacían el aceite a la antigua, ¿no?, con los capachos, y otros que ya se habían industrializado, ¿no?, otras cooperativas, molinos que se habían industrializado, ese cambio de sabor al jiennense le chocó. Le costó Claro, asumirlo. le sí. costó. Yo me acuerdo que mi padre, pues claro, la llevaba a una cooperativa que ya hacían el aceite de esa manera, pero yo me acuerdo que a él le gustaba más y en la casa consumíamos, digamos, la forma antigua, ¿no? Y por eso los compañeros, a lo que yo me quiero referir, que los compañeros de profesión entienden el aceite de oliva, o por lo menos lo que yo me he dado cuenta, como algo muy selecto, como algo muy especial, y más bien lo entienden, me refiero fuera de Andalucía, ¿eh?, fuera de Andalucía o de Madrid para arriba o incluso fuera de España, ¿no?, lo entienden como un aderezo, como si tú lo terminas como una rosca de pimienta, como si tú lo terminas con un poquito de sal, como si le añades un poquitín de tomillo. Pues yo lo que noto es que con los compañeros, ya les digo, más bien retirados de Andalucía, utilizan el aceite como algo muy puntual, pero a la misma vez con sentido del lujo, ¿no? Incluso yo diría un poco como si fuera casi la foto. Es decir, termino el producto y me hago y echo la foto con la botella de aceite. Es decir, que precisamente yo creo que ahí es donde está, vamos, el fallo, no es la cuestión de decir, o no es la cuestión de hablar o decir fallo, sino quiero el uso pues eso, el uso normal, habitual de utilizar la grasa que hay que utilizar para la cocina, que sea el aceite de oliva, ¿no? Yo hay una anécdota que me comentaba una persona muy importante, y para mí una de las más importantes, de mayor conocimiento, divulgación y pasión por el aceite de oliva, que de hecho se ha jubilado hace unos días, y hablo de Brígida Jiménez, que es una, para mí, de las mejores embajadoras de nuestro producto, de nuestra AOVE, habiendo muchísimos en el sector, que quede la cosa clara, y ha acompañado mucho a María José San Román, Estrella Michelin, donde también es una defensora a ultranza del aceite de oliva, del aceite de oliva virgen extra, y comentaba de que han ido por todo el mundo a determinados restaurantes de muy alto nivel que tenían el aceite de oliva, pero no lo utilizaban. Entre otras cosas porque decían que no sabían utilizarlo. O sea, la verdad, claro, es que cuesta todo eso de entender. Cuando empezamos la entrevista, lo que dije, que yo cuando pequeño tenía asumido que el aceite de oliva era universal, mundial, y te das cuenta que no. Yo cuando salgo fuera de España y voy a restaurantes europeos y demás, yo le llevo de regalo una botella de aceite. No me parece mejor regalo hoy en día que una botella de aceite.
O sea, al final le estás dando tu tierra, le estás dando un producto bueno y cada vez más valorado. O sea, yo al final llevo el aceite, y digo, ¿para qué lo utilizo? Y yo siempre, a ellos en su idioma yo no digo, para lo que quieras, para lo que quieras lo puedo utilizar porque vale, nosotros nos vale para todo, ¿no? Claro, es que ese para todo, cuando regalas precisamente una botella, o no regalando, en fin, quiero decir que el coger una botella de un aceite, digamos, premium, que digamos un poco el término que se está utilizando en ese tipo de aceites, la gente lo entiende que eso es para crudo y esas 4 gotas. Claro, es que yo también creo... Eso es un error y un error garrafal. Sí, por supuesto, porque la gente, claro, como estamos hablando, no se conocen las utilidades, las bondades y los usos que le puedes dar al aceite. Y cuando también las botellas cada vez coincidirás conmigo, José Luis, que son más bonitas, más estéticas, un mejor packaging, un mejor envasado, ¿no? Pues claro, parece que ya estamos hablando casi de perfumes, ¿no? Parece una botella de aceite que son preciosas y cada vez se está haciendo mejor, ¿eh? Hay un nivel... Entonces yo creo que eso lo traslada a una familia, a una persona que no tenga tanto contacto y quizás lo que transmite, ¿no?, es eso, para utilizarlo como un perfume, ¿no?, en momentos muy especiales, que es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. O sea, es que el aceite, pues te digo, es que no vamos a enumerar aquí las veces que yo lo utilizo al día porque aquí la gente voy a decir lo que ya saben, ¿no? Pero bueno, no te quedes corto en ese sentido, porque a veces esos mensajes son muy importantes, porque vamos, yo he estado en conferencias importantes a nivel de salud, hablando de nutricionistas, diciendo de que, porque es uno de los problemas que estamos teniendo en el consumo, en hacer habitual el consumo del aceite de oliva virgen extra, o sea, su uso en crudo. Vamos a ver, su uso en crudo, su uso para cocinar y su uso para todo, incluso hasta para cosmética o para otro tipo de cosas. O sea, lo que hay que normalizar de que el aceite es mucho más que para el uso en crudo, es para todo, ¿no? Sí, lo único que yo creo que también, desde mi punto de vista, tendría que, dentro del aceite de oliva, creo que hay muchas formas de utilizarlo para una elaboración y otras. Todo es aceite de oliva, pero por ejemplo, yo no distingo para una fritura. Yo no distingo, por ejemplo, si hacemos con una oliva virgen extra, pero porque eso en mi casa siempre se ha frito con virgen extra, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor eso le puede chocar, no sé si coincides conmigo, le puede chocar a una persona de Palencia que frías con aceite de oliva. Pues yo creo que ahí es donde, no quiere decir que todo haya que freírlo con aceite de oliva, pero es que claro, no sé cómo explicarlo, pero que como es tan cultural y es tan arraigado. Claro, nosotros es aceite de oliva y, para todo, ¿no? Y aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen para todo, claro, efectivamente. Pero claro, es que luego ya cada uno que haga lo que quiera. Ojalá que ese lo que quiera sea consumo de aceite de oliva por el interés y por lo que repercute en la provincia de Jaén y a todos aquellos sitios donde producimos aceite de oliva. Y si por ejemplo, insisto, como puede ser Jaén, pero lo que la gente, lo que yo creo que es importante el mensaje de que sepa que es un producto utilizable para todo. Luego ya, pues bueno, pues cada uno y luego, verá por ejemplo, cómo lo hace, que ojalá sea dentro del aceite de oliva, en el uso habitual. Si hay alguien, alguna ama de casa, alguna persona perdón, amante de la cocina que quiera cocinar y no le gusta, por ejemplo, cómo salen las frituras con aceite de oliva virgen extra, pues es perfecto, pero que utilice aceite de oliva de otra manera, pero aceite de oliva. Creo yo que eso también es lo que también hay que hacer un poco de ver, porque el gusto de una persona que vive a 1000 kilómetros de Jaén, eso no se construye en un día. Eso hay que hacerlo poco a poco, pero por eso digo que se consuma aceite de oliva como sea, pero que sea aceite de oliva. Que arranquen a utilizarlo. Claro, que empecemos con el aceite de oliva, que sea un poco más suave, vale, que sea... Vale, pero es que claro, el gusto de una persona, como digo, de aquí a 700 kilómetros de aquí, o incluso a 200, no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay que empezar, que consuma aceite de oliva como sea. Y mi padre siempre pone un ejemplo que dice, un trozo de pan, echa el aceite, ya cambia. Es otro pan, es otro pan. Dice, ya le echa aceite y dice, ya ha cambiado. Pues por eso hay que ir poco a poco echándole aceite al pan de muchos sitios, ¿no? Pero vamos, yo por ejemplo, en muchas ocasiones, claro,
yo me encanta el aceite de oliva virgen extra, pero sobre todo lo que también me encanta muchísimo es de que la gente lo conozca. Y claro, muchísima gente de otros países, de otras costumbres, de muy distinta al mundo nuestro del olivar, del aceite, cuando lo prueban, vamos, es que nosotros no somos gente rara, es decir, que es que tenemos aquí 3 cabezas o tenemos unos gustos, pues tenemos gustos normales en Jaén, y el aceite de oliva es una cuestión propia de esos gustos normales. Lo que pasa es que es como todo, cuando se desconoce algo, pues bueno, pues es normal de que no se hable o haya sus reticencias. Pero como digo, cuando la gente prueba una simple tostada, que has puesto un ejemplo muy práctico, donde es 2 ingredientes y el pan ya sabemos el sabor que echa, y el aceite lo estamos ya comprobando con el pan, ven otro mundo, dice, oye, pues esto es un manjar, esto es un placer, pero claro, si no lo han conocido nunca, pues es normal. Yo no he visto a nadie que se tome, José Luis, una tostada de pan solo. Yo no lo conozco todavía a nadie, solo pan, pero yo sí veo a diario gente que se toma tostada, incluso yo, solamente de aceite de oliva y un poquito de sal, o aceite de oliva y un poquito de miel. O sea, el aceite de oliva es que al que no lo conozca, pues lo puedo llegar a entender, pero los que hemos nacido, hemos sido criados, seguimos con el aceite de oliva, y luego más, en mi caso, que yo he visto el aceite, bueno, pues como he comentado antes, ¿no?, en la finca de mi abuela, he sido partícipe y he visto cómo se ha trabajado ese producto. Que ha recogido aceituna. Bastante. Por eso, o sea, que es que esas cosas parece que no, pero eso en un negocio que al final, los negocios, porque claro, vosotros no estáis hablando de muchas comidas, estáis hablando de bueno, comidas más limitadas, por lo tanto mayor atención a lo que es al cliente, más cercanía. Todo eso es muy importante a la hora también de transmitirlo, ¿no? Como las cuestiones saludables del aceite, quiero decir, no es cuestión de darle aquí una explicación pero el que la gente perciba de que es que esto no es una grasa cualquiera. Claro, yo es que sé lo que cuesta, ¿no?, y lo que vale desde cero, porque cuando he dicho bastante que he ido a la aceituna, ¿no?, pues, con mi familia, bueno, bastante al nivel que a mí me han permitido los estudios, que me han permitido mi vida, ¿no?, luego posterior, ahora ya nada, ahora sí tiene que decir, ahora ya no puedo, pero sí que es verdad que sé de lo que se habla, ¿no?, el trabajo que cuesta, las fatigas que se pasan cogiendo hasta que llega al consumidor y en el plato, el que lo sepa o el que no lo sepa, pues ya digo yo que es bastante trabajo hasta que vemos ese aceite en el plato, todo el trabajo y mantenimiento y cuidados que lleva, ¿no? Sí, no, llenar una botella de aceite es exacto, hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, muchísimo gasto, que luego en el precio de la botella pues muchas veces no compensa el trabajo, no compensa, en algunos casos hasta se pierde, y en fin, no es una tarea Yo voy a fácil. decir una apreciación. Yo cuando vienen las degustaciones de aceite en Damajuana, cuando vienen algunos boles con aceite, claro, ese aceite ya, una vez que viene ya de la mesa, lógicamente es para tirarlo. Lo paso mal, lo paso mal, tirar aceite, sí, lo paso más porque sé lo que cuesta, sé el trabajo que hay detrás, la fatiga, el sufrimiento, todo, porque, vuelvo a repetir, es que lo sé desde cero, ¿no? He nacido con esa cultura, ¿no?, desde que se planta casi el olivo hasta que llega a la mesa, y ahora que estoy en la otra parte, que es en la hostelería, cuando veo, claro, lógicamente al cliente yo no le voy a obligar, ¿no?, a que se coma todo el aceite, pero sinceramente lo paso mal. Habrá pocos que dejen algo, ¿no? Bueno, vamos a ver, normalmente no, pero sí que es verdad que cuando hay algún cacharrito que viene con un... Es que no sé si... Sí, no, totalmente empatizo contigo porque me pasa a mí exactamente igual. No me gusta tirar nada. No, por supuesto nada, pero aceite menos. El aceite ya todavía ya es una cuestión todavía más dolorosa. Lo paso mal y indudablemente, pues claro, si viene ya, tiene que ir, o sea, no hay otra historia, tiene que ir. Yo sé que tiene que ser así, pero bueno, prefiero que se deje un plato de comida un poco. Ya. Bueno, pues la verdad es que, Juan, pues un placer el tener esta charla contigo y explicarnos, pues bueno, dentro de lo que es un negocio de gastronomía, un restaurante, que además con tanta historia, que no lleva tanto tiempo, pero sobre todo un tiempo muy intenso,
muy, como digo, con una bonita historia a través de tu abuela y sobre todo con todos esos valores, ¿no? de sentimiento, de esfuerzo, de olivar, de aceite, de una pasión que, bueno, que afortunadamente pues lo llevaste a cabo y está triunfando, está yendo bien, y lo que hace falta es que siga así, que así va a ser y debe de ser. Y como digo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todo este tipo de explicaciones y sobre todo por sumar, digamos, por la causa de que se le dé más conocimiento, visibilidad y valor a nuestro aceite de oliva virgen extra. Y como digo, pues muchísimas gracias por venir a Tierra de Olivos. Gracias a vosotros, gracias a ti en particular por acordarte de mí y bueno, por permitirme explicar que la verdad es que el aceite de oliva ha sido el hilo conductor en mi vida por todo esto que he explicado y que tiene mucha importancia y mucho peso por eso, porque todo gira, o casi toda mi vida puede girar eso, al aceite de oliva, familia, gastronomía. Entonces se crea un círculo vicioso, ¿no? Pero todo el eje es el olivar, la tierra, el sol, el agua, ¿no? El aceite, en definitiva. Pues ya lo han oído y visto ustedes, en Tierra de Olivos hoy nos hemos acercado a la cocina, a la gastronomía, y en este caso de la mano de un chef muy reputado en la provincia de Jaén y en el mundo, como es Juan Aceituno con su restaurante Dama Juana, donde ya lo han visto, ya lo han oído, ya lo han percibido ustedes, de que el aceite de oliva virgen y virgen extra es un producto apto para todo el consumo dentro de la gastronomía, bien en crudo, bien cocinado, bien hasta fuera de la cocina. Y como digo, lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestro producto, que es uno de los productos más saludables que existe, como así lo avala y lo dice muchísimas universidades, y entre ellas la Universidad de Jaén, que es uno de los productos más estudiados. Y como digo, bueno, pues seguimos en esa promoción y en esa divulgación y en esa valorización de nuestra AOVE. Nos vemos la semana que viene en Tierra de Olivos. Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra.
Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.